Los seres humanos somos temerosos de incluso aquellas cosas que nos harán crecer, porque suponen entrar en una nueva dimensión de nosotras, porque supone abrir nuevos espacios, porque también supone ocupar nuevos y más grandes espacios, porque implica encarnar una nueva identidad que viene con nuevas responsabilidades y que va a tener que enfrentarse a nuevas y otras dificultades. Y quise empezar este episodio compartiéndote esta frase de lo temerosos que podemos ser incluso de aquellas cosas que nos hacen crecer y avanzar, porque me interpela muchísimo y sobre todo me interpeló el día que esta frase llegó a mí. Y bueno, viene con un poco de chismecito, un poco de chismecito personal de qué ha estado ocurriendo en mi vida, en qué he andado un poquito yo en estas últimas semanas, porque nada, en este episodio quiero hablarte un poco acerca de el miedo al crecimiento y la crisis de crecimiento, porque siento que es algo que experimenté en este último tiempo, bueno, en estas últimas semanas, y he estado transitando de una manera bastante consciente, muy consciente de lo que ha pasado, muy consciente de lo que se ha activado en mí, en mi sistema nervioso, y acompañándome en eso. Y creo que por eso está tan vivo en mí, en este momento, que por eso quise o quiero compartírtelo. Esta frase que te decía que me interpela muchísimo fue una frase que compartió un profesor en la última clase de mi grupo de profundización de danza, movimiento, terapia, y que me interpeló y fue tan significativa para mí porque justo ese mismo día, en una dimensión, en una realidad paralela, yo estaría dando mi primer encuentro presencial en Buenos Aires, pero que bueno, que en esta realidad y en esta dimensión donde yo estoy, donde tú me estás escuchando, no sucedió. Pero me pareció tan significativo que ese día en el que hubiese podido estar sucediendo eso, no estaba sucediendo y que yo estaba ahí recibiendo ese mensaje, para mí fue como, sí, fue miedo lo que me pasó. Fue miedo, fue pánico, fue huida. Y ahí pude identificar con los días, ¿no? ¿Cuáles eran los sistemas que se habían activado en mi sistema nervioso? Pero sí reconocía con total claridad que lo que me había pasado había sido producto de ese paso que había dado y que pues era un paso que había dado con mucho miedo y que el miedo me paralizó. Pero bueno, ¿qué fue ese paso que di, Señor Santo? El último episodio, que se llama Habitar el cuerpo que soy, te compartí un poco acerca de mis últimos procesos, experiencias y estudios acerca de la psicología somática, la conciencia corporal y todo lo que significa el cuerpo para mí en este momento. Y al final de ese episodio te compartía, bueno, una nueva propuesta en la que estaba trabajando. Y resulta que, nada, en la tercera semana de septiembre, ya no recuerdo con exactitud la fecha cuando fue, pero no sé, ponerle que fue el 10-17 de septiembre, compartí en mis redes pues esta propuesta, una propuesta que en su momento se llamó Cuerpo Consciente y que era una propuesta de danza y movimiento consciente, movimiento somático, con la intención de liberar, de descargar y liberar, bueno, emociones, procesos de los últimos meses. Y que tenía que ver o estaba muy asociado con la primavera y tal. El tema es que al momento de compartirlo, pasaron muchas cosas en el proceso cuando yo siento como este llamado muy importante de, yo creo que ya estoy lista y ya estoy preparada para hacer esto. Y luego de sentir ese llamado, empecé como todo el proceso, ¿no? Empieza el proceso de, bueno, bajar a tierra, cuál es la idea, la metodología, las técnicas, los objetivos, todo eso académico, producción y averiguo el espacio, me dan el ok de que sí, el espacio puede estar disponible para mí ese día. Y esto sucedió que sí, el 1 o el 2 de septiembre. O sea que yo tenía como 4 semanas para promocionar esto. Pero cuando yo tengo ese ok, yo me empiezo a dar cuenta de que empecé como en un proceso de autosaboteo. Y no sé qué poner, no sé cómo hacer el flyer, no sé cómo comunicarlo,
no sé qué decir, no sé cómo hacer para que la gente se interese, bla, 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 bla. Mis propios cuentos, y yo me estaba dando cuenta de que era mi propio proceso de autosaboteo, porque me estaba dando cuenta de la activación. Y porque para mí, hacer algo presencial en Buenos Aires es un paso muy importante. Y, y a lo mejor para cualquier persona es como nada, y está bien, porque bueno, cada proceso es distinto para cada persona, pero para mí tiene que ver mucho con acerca de ya sentirme parte de este lugar y sentir que he ganado este piso, es sentir que he encarnado y que me he enraizado en esta tierra, porque bueno, yo tengo 5 años viviendo en Buenos Aires, Argentina, y si bien ya yo he tenido la oportunidad de hacer experiencias presenciales, pero en Venezuela, ¿no? En mi tierra, en donde están como o en donde estaban mis raíces muy, muy, muy bien ancladas. Cuando yo llego a Buenos Aires, bueno, mis primeros años fueron de proceso migratorio, de adaptarme, legalizarme, estabilizarme y que recién fue en el 2020 cuando yo empiezo como tal a ya conectar de nuevo con mi carrera, con mi profesión, con todo eso, pero de un modo virtual, porque bueno, fue el momento de la pandemia y donde empezó como esta globalización y digitalización de el servicio, sobre todo en el área de psicoterapia, bla. Y que desde el 2020 hasta acá yo he tenido procesos, pero grupales virtuales o individuales, pero virtuales. Entonces, claro, para mí hacer algo presencial, primero es salir de la virtualidad, que ya es un montón. Y segundo, hacerlo por primera vez en este nuevo país en donde estoy, este nuevo país al que pertenezco, bueno, nada, se me van conjugando cosas que no quiero entrar en esas profundidades, pero por ahí te hago como este contexto de por qué para mí es tan importante o por qué para mí es como, uff, supone algo significativo porque, bueno, es eso, es el tema del territorio, tanto interno como externo. Y que bueno, yo sí me daba cuenta de que para mí hacer esto movía esta temática en mí, pero lo que no sabía era cuán significativa podía ser la reacción de mi sistema nervioso. Porque bueno, nuestro sistema nervioso autónomo tiene una función y es de mantenernos seguros y en entornos conocidos. Y realmente una de sus funciones es mantenernos a salvo, es mantenernos con vida. Y lo paradójico o fascinante de esto es que nuestro sistema nervioso funciona igual que el leopardo que está en la selva. O sea, tiene las mismas reacciones y se activa ante las mismas situaciones, aunque no necesariamente las mismas circunstancias. Y te explico. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso se activa ante el miedo, cuando nuestro cerebro percibe el miedo. Peligro, ¿no? Pero peligro es igual a miedo. El leopardo puede sentir peligro o su sistema nervioso se puede activar porque siente que está ante la amenaza de muerte, porque lo está persiguiendo cualquier otro animal también de la selva, ¿no? Y bueno, se va a activar en él ciertas funciones, porque bueno, también el sistema nervioso tiene ciertas características o formas de responder, que la primera, o mejor dicho, una de ellas puede ser la movilización, que es lucha o huida. Y otra respuesta puede ser la inmovilización, que es el congelamiento o el colapso. Y congelamiento, por lo menos en la forma animal, puede ser esos animales que fingen que están muertos para que el depredador pues pase de largo y diga, ah, bueno, ya está muerto, chao. Y en los humanos, lo fascinante, lo paradójico o lo interesante es que pasa igual, se activan estos mismos mecanismos ante una sensación de miedo igual a peligro. Y que esta sensación o esta situación que activa el miedo, peligro en nosotros, puede ser, por ejemplo, tener que dar una conferencia frente a 100 personas, ¿no?
nuestro sistema nervioso registra esa misma situación como un peligro de muerte, aunque realmente no es un peligro de muerte. Tengo miedo, mi cuerpo, mi sistema, mi cerebro lo registra como peligro y puedo obtener estas formas de responder, que pueden ser la huida, la lucha o el congelamiento o el colapso. Aunque no sea el leopardo que esté en la selva, puedo tener y voy a tener igual estas formas de responder de mi sistema nervioso. Y que aparte también, y lo voy a poner entre humanos, puede que yo esté ante una situación de robo donde creo que, bueno, me van a robar, mi salud o mi vida está en peligro y tengo palpitaciones, mis pulsos cardíacos aumentan, empiezo a sudar, empiezo a tener ciertas respuestas corporales y que una persona que está ante este mismo público de 100 personas puede tener las mismas reacciones. O sea, y no es algo que está mal, sino que así es como percibe nuestro sistema nervioso el peligro o el miedo y esa es su forma de responder. Y hago todo esto porque mi sistema nervioso, ante toda esta situación que implicaba un crecimiento, mi sistema lo codificó como peligro y tuve esta reacción. La primera fue la huida. Huí, literalmente huí. Quería meterme debajo de la cama. Pero lo que hice fue lo siguiente. No volví a entrar a Instagram por una semana. Comparto la propuesta muy emocionada, porque de verdad estaba muy emocionada y porque de verdad creo muchísimo en la propuesta. Creo que es maravillosa y que puede ser totalmente liberadora porque yo he experimentado en carne propia lo liberador que ha sido para mí el movimiento consciente y la danza y el movimiento somático. Por eso confío plenamente, pero bueno, nada, mi proceso. Comparto la propuesta muy emocionada, creyendo y confiando mucho en eso, pero pasaron algunas cosas también que hicieron que se creara esta activación. La primera es que me di cuenta que el nombre que había escogido para este proyecto ya estaba siendo usado por otra colega para una propuesta muy parecida. Y dije, uy, no puede ser, me equivoqué, fallé, no me di cuenta y le puse el mismo nombre. Y después me doy cuenta a las horas también que el mismo día que había como planificado el proyecto o el encuentro, mejor dicho, tenía clases de danza terapia. Y digo, no puede ser, también me equivoqué en esto. Y bueno, estos eventos, más el miedo que supone este crecimiento para mí, fueron como 3 situaciones o 3 detonadores que me activaron muchísimo. Entonces lo primero que hice fue huir, cerré Instagram, salí de Instagram y no volví a entrar durante una semana. O sea, pero es que no entré ni siquiera a scrollear. O sea, no entré ni siquiera a responder los mensajes donde me decían, qué bueno, Dai, qué lindo proyecto. Nada. O sea, porque entrar a Instagram significaba tener que promocionar, no sé qué cosas pasan en mi mente. Pero fue una huida total, literal. Metafóricamente estaba metida debajo de la cama. Porque, no sé, por lo menos en mi país hay como un dicho que se dice que después que matas al tigre le tienes miedo al cuero. Bueno, literalmente fue algo así. Maté al tigre y después le tuve miedo al cuero, ¿no? Y me metí debajo de la cama porque tenía mucho pánico, tenía mucho miedo y huí. Y ahí me di cuenta, yo sí me di cuenta de que estaba en huida. Inmediatamente me di cuenta de que estaba en modo huida, que mi sistema nervioso había respondido de esta manera, a través de la huida. Pero con el pasar de los días, pasa la semana, yo estoy en esta clase, el profesor da esta frase, este mensaje, me interpela, lo tomo, digo, bueno, lo que me pasó fue como este miedo al crecimiento y tal, pero después no pasaba nada, no reaccionaba, o sea, no sentía el volver a las redes, no sentía el volver a compartirme, no me salía el volver a conectar con mi comunidad que vengo construyendo
en Instagram, en mis redes sociales, en el podcast, etc. Y ahí es donde me doy cuenta de que mi sistema ahora estaba respondiendo a través del congelamiento. Me quedé congelada. Era como, estoy en Instagram, pero no sé cómo regresar, no sé cómo compartir esto, no sé qué decir, no sé nada, o sea, totalmente congelada. Y aquí quiero hacer como un paréntesis y decir, como valorarme mi crecimiento, y es que durante estas semanas que no he estado en Instagram, o que he estado muy poco, o que he estado como compartiendo cada tanto, pero no compartiéndome a mí personalmente, si bien he estado como 3, 4 semanas en esto, no he estado desde el drama. O sea, no he estado en mi casa en drama total o sintiéndome mal por esta situación. No, 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 no. He estado acompañándome. He estado dándome lo que necesito para irme descongelando paulatinamente. He pasado por mi cuerpo las herramientas que comparto para salir de este momento en el que estoy, sin forzarme, sin recriminarme, sin enjuiciarme, sin criticarme, sin ser dura conmigo, sino más bien diciendo, ok, tu sistema nervioso respondió de esta manera, pues vamos a acompañarnos en lo que creemos que es necesario para salir de este estado. Y creo que eso ahí es donde valoro mi crecimiento. Y es decir, bueno, por lo menos he atravesado esta situación ya no desde el drama, desde, uy, mira lo que pasó, mira qué hice, fallé, lo hice todo mal. Sino, bueno, siendo mi compañera, siendo mi cheerleader, siendo mi animadora, y a ver, no siendo enteramente mi terapeuta, porque para eso también tengo un terapeuta, pero sí allí poniendo al servicio de mí misma mis herramientas y mis técnicas que comparto y con las cuales acompaño a otras personas también. Y creo que eso es lo que valoro mucho de este proceso, porque hace algunos días leía como algo que compartía alguien en redes, que era como, bueno, también le estaba costando reconectar y retomar Instagram porque, o más que Instagram, su proyecto, porque había estado como desconectada de sí misma. Y yo decía, bueno, reconozco que en este proceso yo he estado muy conectada conmigo, pero he estado muy en este proceso de regularme para poder volver a compartirme y que mi sistema lo pueda sentir seguro, ¿no? No aún compartir desde el desborde, por la urgencia de tener que compartir. He estado muy conectada conmigo, pero muy reconociendo que, ah, estoy respondiendo o estoy operando desde el miedo al crecimiento, que es muy común y que es más común de lo que uno cree, ¿no? Es también un poco, también esto del miedo al éxito, que a veces puede sonar como pretencioso, pero sí, hay muchas personas que temen al éxito, al crecimiento, porque se vive desde una sensación de ansiedad o de temor que se presenta ante la oportunidad de avanzar, de desarrollarnos, porque también implica un cambio de nuestra vida. Y bueno, también tenemos que ser conscientes de que los seres humanos solemos tener como ciertas resistencias al cambio, y sobre todo cuando son cambios significativos. Un miedo al crecimiento lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos un ascenso laboral. Bueno, yo siempre trabajé como empleado y ahora voy a ser gerente y voy a tener personas a mi cargo. Entonces allí yo siento un miedo, siento palpitaciones, siento que se acelera mi ritmo cardíaco, siento sudoración, me cuesta dormir, estoy pensando constantemente en eso, empiezo a experimentar ansiedad o temor. Pero esto es por algo bueno que está pasando en mi vida, ¿no? Por algo positivo. Pero como decía al inicio, es algo que va a suponer una nueva responsabilidad, es un nuevo desarrollo, es una actualización de nuestra vida y que, bueno, nos da un poco de miedo. Pero también recordar de que el miedo siempre va a estar con nosotros en distintas formas. Lo importante es no que sea un miedo que nos paraliza totalmente, sino bueno, es un miedo que va a estar presente, pero que nos avisa que esto es importante para nosotros. Por eso nos da miedo. Porque cuando es algo que no es tan importante, pues no le damos ese valor o no tiene esa carga significativa para nosotros. Pero bueno, también reconocer de que
Todos podemos experimentar miedo al crecimiento y que no por eso estamos mal o somos fracasados o somos inconformistas o estamos fallados. No, 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 no. O sea, es común, es normal y cualquier persona en algún momento de su vida va a experimentar el miedo al crecimiento. De la misma forma que va a experimentar la crisis asociada al crecimiento. Porque sí, es parte de la vida. Es parte de, valga la redundancia, crecer. Y alguna de las manifestaciones del miedo al crecimiento es el autosabotaje, la resistencia al salir de la zona de confort, que voy a hacer 35.000 comillas en la zona de confort, porque si bien es un término bastante popularizado, la realidad es que ahora cada vez nos vamos dando cuenta de que esa famosa zona de confort realmente es más una zona conocida, porque hay mucha gente que está en esa famosa zona de confort sintiéndose muy incómodo, porque es una zona conocida a la que estoy, porque ya la conozco, pero no necesariamente porque estoy en un confort para mí, sino porque es conocida. Ajá, cerrando este paréntesis, otra manifestación también del miedo al crecimiento puede ser el perfeccionismo, la procrastinación y la evasión. Forman parte de lo que decía al inicio, el autosabotaje. Y me dirás, bueno, pero ¿cómo es que el perfeccionismo es una manifestación del miedo al crecimiento? Porque el perfeccionismo es una forma también de parálisis. Me quedo en el parálisis análisis totalmente para no avanzar. Porque si me quedo, no, bueno, pero antes de compartir esta propuesta, y vuelvo a mi ejemplo, ¿no? Antes de compartir esta propuesta, tiene que ser perfecta, tiene que estar de la mejor forma comunicada, tiene que tener el flyer más lindo, tiene que tener el flyer mejor producido y me quedo en el perfeccionismo sin avanzar, sin avanzar, sin avanzar. Y te comparto esto para que lo tengas muy presente, ¿no? Como, bueno, ¿me estoy saboteando porque me creo menos o realmente porque estoy en un proceso de crecimiento? Estoy teniendo resistencia con esto, porque si yo le doy con todo esto, ¿supone un crecimiento para mí? Sí. Ok, entonces estoy ante el miedo al crecimiento. Y ya partiendo del conocimiento, podemos buscar más y mejores herramientas para acompañarnos en eso que ya le pudimos dar nombre, y es miedo al crecimiento. Esto también va a venir acompañado de la crisis de crecimiento, que es un término que se utiliza un poco en sentido figurado para describir esos periodos de dificultad o de desafío que puede experimentar tanto una persona como un emprendimiento o una empresa, ¿no? O incluso hasta una sociedad, porque es cuando esa empresa, emprendimiento o persona empieza a expandirse, empieza a desarrollarse y eso va a venir con nuevos obstáculos, con nuevos desafíos y en ese proceso de adaptación con esos nuevos obstáculos y con esos nuevos desafíos, ese proceso se llama crisis de crecimiento. Y te voy a poner un ejemplo. Tengo un emprendimiento y mi emprendimiento pues empieza a tener muchas más ventas. Vendo velas. Y por lo general yo venía con una media de vender 20 velas al mes. Y de repente mi emprendimiento empieza a crecer y empiezo a vender 50 velas al mes. Y ahí me doy cuenta de que mi emprendimiento está creciendo, está expandiéndose y que ahora necesito tal vez a una persona nueva para que me ayude. Necesito hacer inversiones mucho más grandes en cuanto a materia prima. Tal vez me doy cuenta de que necesito automatizar el proceso de venta y de cobro porque ya no puedo ser yo cobrando manualmente. Entonces, en todo ese proceso en el que integro nuevas metodologías, integro una persona nueva al proyecto, todo eso, todo ese proceso va a ser la crisis de crecimiento. Y llevando de manera personal, la crisis de crecimiento es, bueno, mi proyecto está expandiéndose, entonces yo tengo miedo de no ser lo suficientemente buena, de no tener la capacidad de liderazgo, de responsabilidad, de estar lista y preparada para asumir estos nuevos desafíos que está presentando mi emprendimiento y yo empiezo a sentir una crisis de crecimiento porque mi trabajo se está expandiendo, se está desarrollando. Y si bien las crisis de crecimiento pueden ser desafiantes, siempre es importante reconocer
que nos ofrecen oportunidades para aprender, para adaptarnos y adivina qué, para crecer. En muchos casos, superar estas crisis, bueno, no, mejor dicho, en todos los casos, superar esta crisis siempre nos va a llevar a un crecimiento personal y también nos va a llevar a un nuevo nivel de resiliencia, a un nuevo nivel de liderazgo, a un nuevo nivel de conciencia y a una sensación de puedo y soy capaz y soy suficiente. Porque aunque en algún punto se va a sentir estresante, se va a sentir desafiante, es entender de que estos tipos de estresores son lo que nos indican que nos estamos moviendo a una nueva zona y que estamos empezando a jugar en otros niveles. Y si bien el estrés ha sido como muy diabolizado, no me viene la palabra, pero como hemos hablado de estrés como algo malo, pero no, la realidad es que en algunos momentos vamos a tener eventos o situaciones estresoras, pero que van a ser positivas para nosotras, porque esto es lo que se le llama también el crecimiento por presión evolutiva. Es un crecimiento que viene dado por un evento estresor, pero que necesitamos de ese evento estresor para poder tener ese crecimiento y evolucionar. Y un ejemplo de esto puede ser el nacimiento, porque en el proceso de nacimiento hay un estresor que indica a nuestro cuerpo que ya es momento de expulsar al bebé y ahí ocurre un crecimiento evolutivo. Entonces, en algunos puntos, experimentar estrés por este crecimiento va a ser positivo para nuestro cuerpo y va a ser positivo para nuestro organismo, porque en los procesos de estrés se incrementa nuestro cortisol y el cortisol es una hormona vital que también algunos de nuestros órganos los necesita para activarse, regularse y funcionar, que empieza a ser dañino cuando los niveles de cortisol empiezan a llevar a niveles muy excesivos y cuando el estrés empieza a ser crónico. Y por eso digo, o sea, ciertos niveles de estrés, ciertos niveles de cortisol, ciertos niveles de presión van a ser necesarios para nuestro crecimiento de evolución. Y aquí es importante entonces resaltar o observar cuando este crecimiento no está siendo adaptativo para mí y tal vez estoy sobrecargándome o estoy llevando más de la cuenta o estoy como extralimitándome. Como bueno, estoy creciendo tanto, pero bueno, a lo mejor ya no solamente puedo ser yo, necesito no solamente una persona más, sino dos más para que este estrés no sea crónico, para que esta crisis de crecimiento no sea crónica o no llegue al punto de ser crónica o dañina. Así que siempre vamos a sentir miedo y un poco de estrés. Lo importante es aprender a acompañarnos y a regularnos, a ser amorosas y a darnos, lo que necesitamos. Y si en algún punto sentimos que, en este proceso, en esta crisis de crecimiento, estoy cometiendo errores, tal vez estoy aprendiendo y tal, está bien, es perfecto. Si cometo un error, puedo volver a empezar, puedo volver a hacerlo, puedo volver a retomar. Y creo que esto es algo que he traído mucho a la mesa conmigo misma, y es decir, pensé, gesté este proyecto. Y luego me doy cuenta de que el nombre ya está siendo usado y que ese día no podía. Bueno, puedo volver a hacerlo, puedo volver a intentarlo. Bueno, tengo que volver a pensar en otro nombre, tengo que volver a concretar con ese espacio o buscar otro espacio nuevo. Y puedo trabajar en todo este proceso de seguir regulándome y de seguir sosteniéndome en la activación. Porque esto no quiere decir que yo en unos días vuelvo a lanzar esta propuesta y no voy a sentir miedo, porque claramente voy a volver a sentir miedo y muy probablemente mi sistema nervioso se va a volver a activar, pero ahora soy yo consciente de esto y tengo que aprender a sostenerme y acompañarme en la activación, porque esto quiero dejarlo muy claro, nuestro sistema nervioso siempre se va a activar,
lo que tenemos que aprender es a sostenernos y acompañarnos en esa activación. Es aprender a decir, Dai, estamos acá, estamos en esto, estamos juntas, tú puedes hacerlo. Y no solamente decirme eso, sino también prácticas somáticas que me ayuden a seguir regulándome, pero a sostenerme allí, a quedarme conmigo, a no abandonarme, a no dejarme, a no enjuiciarme, a quedarme allí. Y creo que eso es una de las cosas que más valoro en este tiempo, en estas semanas, porque si bien he estado en congelamiento, he estado como en huida, he estado en modo reflexiva, he estado también como reflexionando, bueno, ¿qué necesito de mí misma para conmigo misma para volver a hacer este proceso de compartir, promocionar y llevar este proyecto a cabo y poder acompañarme y poder sostenerme y poder sentirme lo mejor que pueda en el proceso? Y ahí estoy, dándome lo que necesito para volver a empezar, para volver a retomarlo, para volver a hacerlo. Y aunque sé que voy a sentir miedo, sé que ahora me tengo a mí misma con mejores herramientas y con una mayor conciencia. Y creo que eso es lo que más me gusta de todo este proceso. Así que bueno, espero que este episodio haya sido útil para ti y que te inspire también a enfrentar tus propios miedos, porque esto te va a ayudar también a alcanzar tu máximo potencial y que estoy segura que es grandísimo. Recuerda que el crecimiento puede ser desafiante, pero también es la clave para una vida más satisfactoria y una vida significativa, y que constantemente estamos creciendo, estamos llegando a nuevos niveles, así que en algunos momentos vas a ser consciente y en otros no, pero esto siempre está sucediendo y lo estás logrando, lo estás haciendo. Así que creo que eso es súper valioso y quiero traerte como eso. Si en algún momento o si en este momento particular te das cuenta de que estás temiendo a ese crecimiento, ya has vivido otros crecimientos y lo has podido hacer, así que este no va a ser menor. Pero tráete a ti misma acá, en el momento presente, pregúntate qué necesitas para acompañarte en este proceso y vamos por ello. Así que espero que estés muy bien. Te recuerdo mis redes sociales. Me puedes seguir en Instagram, @ser_en movimiento. Por allí, pues seguiré compartiéndome, seguiré compartiéndote mis experiencias, aprendizajes, y también por allí, pues voy a compartir cuando vuelva a tener una fecha para encontrarnos en este proceso de danza y movimiento consciente y somático. Aún no le tengo nombre, así que tal vez por ahí en Instagram te pido que me ayudes a renombrar a este proyecto. Así que si quieres ser parte también de este proceso de renombrar el proyecto, me encantaría que estés por allí. Así que te espero en redes sociales y puedes dejarme aquí en la cajita de Spotify algo que te haya quedado o que te ha parecido este episodio. Así que bueno, espero que estés muy bien. Te abrazo y te mando un besote. Chao, chao.